Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Muy buenas amigos y amigas, gracias por la sintonía, gracias por permitirme formar parte de su mundo y de este momento que siempre dedicamos a hablar de aquello que nos apasiona, de lo que nos hace mejores seres humanos. Es Educa TV, soy Nivaldo Machín de la Noval y hoy abordaremos una de las figuras más conocidas del siglo XX dentro de la lírica y la dramaturgia en lengua española, pero además una figura controversial hasta el día de hoy porque divide las pasiones, sobre todo en España. Se trata de Federico García Lorca. Lorca, como todos conocerán, o si no lo conocen, yo se los indico, es uno de los poetas que integró la llamada Generación del 27. ¿Por qué se llama Generación del 27? La Generación del 27, a partir del tricentenario de la muerte de don Luis de Góngora y Argote, hizo todo un esfuerzo para recuperar no solamente la figura de este importante pilar del barroco español, uno de los exponentes máximos del siglo de oro dentro de la vertiente del culteranismo, sino además para rescatar la metáfora como figura literaria, la metáfora como ese elemento que caracteriza a una poesía en la cual la elaboración de estos tropos, de estas ideas en las cuales hay una realidad real y una realidad imaginada, permite la construcción de hermosos pasajes literarios. Góngora era muy conocido por el dominio de la llamada metáfora oscura y muchos pensaban incluso que su obra es bastante compleja, muchos lo siguen pensando hasta el día de hoy, que su obra es compleja porque en el uso de la metáfora demanda que el lector, que aquel especialista busque realmente qué quiere decir la voz lírica cuando expresa a través de la creación del autor lo que en ese momento está expresando. Pero Lorca intentó desmitificar un poco este temor a la metáfora gongorina y trata de rescatar la metáfora como una de las figuras literarias que demanda, a pesar de su aparente simplicidad, es muy fácil reconocerla y aprenderla cuando uno está en el colegio, sin embargo demanda muchísimo de comprensión lectora a la hora de entender qué es lo que se dice. Entonces la generación del 27 con la figura de Dámaso Alonso y a él se le suma Federico García Lorca y un grupo importante de jóvenes están tras la huella gongorina, pero además están buscando una manera nueva de expresarse. En el caso de Lorca, busca sobre todo una respuesta a la generación del 98, una generación que había sido previa a la generación del 27, la del 98 nos referimos a 1898, lo que se llama la influencia modernista en España, aunque habíamos visto y hemos visto y podemos hablar después largo y tendido sobre la generación del 98, el modernismo es diferente en cada uno de ellos y cada uno intenta una búsqueda distinta y además produce obras interesantísimas de acuerdo a la calidad literaria que demanda en ese entonces una voz única para recuperar la grandeza de España que se había perdido también con la debacle de las colonias, en este caso Cuba y Puerto Rico, que eran las últimas colonias españolas en América. Entonces la generación del 98, una generación castellana, una generación centrada en Castilla, pensaba que Castilla era el centro de España, que la forma de ver el mundo desde lo castellano era la única forma que podía entenderse para lo que llamamos español, y con la idea de la nación-estado, el español se hacía coincidir con el castellano, como si no hubiese otras formas de ser español dentro de España. Entonces Lorca intenta ser diferente, intenta mostrar una España profunda, una España más allá de las postales, una España más allá de las plazas de toros, una España profunda, una España que busca en otras regiones más allá de Castilla la grandeza también de lo que es y lo que significa ser español. En el caso de Lorca es Andalucía, su tierra natal, y es lo gitano lo que inicialmente apasiona a Lorca y le hace producir de sus obras las más conocidas, las más queridas y tal vez las que más han trascendido a ese juicio implacable del tiempo. Entonces, con lo gitano, Lorca intenta recuperar la España profunda, la España de un pueblo que es una minoría,
un pueblo que proviene de la India, que había emigrado y que se había colocado en las montañas de la Sierra Morena, y era un español y un gitano más allá de lo folclórico, ¿sí? No era este gitano que va por las plazas leyendo las cartas, que tiene fama de taimado, que tiene fama de ladino, sino es un gitano que trabaja los metales, es un gitano noble, orgulloso, es un gitano libre, es un gitano lleno de supersticiones, lleno también de creencias y lleno de una forma de ver el mundo, de una cosmogonía diferente para entender España. Entonces Lorca, minoría él también, en tanto de su condición de homosexual, apuesta por lo gitano. Imagínense, ya esto le da doblemente el carácter casi de poeta maldito, un poeta homosexual que apuesta por un grupo que es discriminado dentro de España, porque hablar de gitanos es ver todos los prejuicios xenofóbicos raciales presentes en España cuando se asocia a los gitanos con los ladronzuelos, con los pillos, con los tramposos, con una manera no pura de vivir, con una manera nómada de entender el mundo, y esa es la idea que se tiene de los gitanos. Y Lorca intenta mostrarnos otros gitanos llenos de dignidad, llenos de garbo, llenos de hombría, de virilidad, de principios, de honor. Entonces, en su Romancero Gitano, que es el primer libro que le da a conocer y además el primer libro que lo lanza y lo consagra en el panorama literario español, vemos a este gitano. Tal vez el poema más conocido, el romance más conocido dentro del Romancero Gitano es el romance de la casada infiel, ¿sí? Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido, fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron las farolas y se encendieron los grillos, y bueno, y sigue. Aquí vemos dos elementos. Primero, el rescatar una de las formas poéticas más populares de España, el romance, pero un romance moderno, un romance octosílabo, heredero de aquellos grandes romances épicos del periodo de la literatura medieval, emparentado con el cantar del Mio Cid, con esos cantares de gesta. Entonces vemos, de acuerdo incluso a la teoría que establece Menéndez Pidal, que el romance moderno que encontramos fuerte, consolidado en Romancero Gitano de Federico García Lorca, está emparentado con este romance antiguo, y ahí aparecen, por ejemplo, elementos como contar una historia. En el Romancero Gitano todos los romances cuentan una historia, aparecen diálogos, aparece esa manera de conversar que es propia del romance antiguo también, pero que en el romance moderno se dulcifica y se llena de una sonoridad que no había tenido antes, una sonoridad andaluza llena de ese ritmo, de esa musicalidad propia del pueblo gitano. Entonces, con Romancero Gitano, Lorca alcanza un punto de consagración, se vuelve popular, lo invitan a todas las peñas, lo invitan a todos los sitios, y él comienza a tomar una posición política también, porque está enfrentándose a los poderes centrales. Y entonces en Romancero Gitano aparece la Guardia Civil también. La Guardia Civil siempre de negro, ese es el color, este es el campo semántico que Lorca utiliza para el elemento represivo, que el que va tras los gitanos y el que representa al poder central, ese poder monárquico. Entonces vemos a la Guardia Civil de negro y todos los colores asociados con el negro. Esta Guardia Civil siempre es brutal, siempre es represiva, siempre va tras este hombre gitano que aparentemente en algunos casos ha perdido incluso hasta su virilidad, como sucede en el prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla, o intenta mantener su dignidad, como en el que habíamos mencionado, el romance de la casada infiel. Entonces, cuando Lorca empieza a asumir estas posiciones de izquierda, empieza a hacerse visible también dentro de los círculos universitarios en Madrid, en los círculos intelectuales también en Madrid, como parte de un grupo progresista que cuestiona este poder central, este poder monárquico, este poder autoritario. Estamos viendo que España en este entonces, cuando hay la transición entre la monarquía a un poder totalmente dictatorial, entonces vemos que este poder es central, que este poder es autocrático, que este poder está concentrado en muy pocas manos y deja poco espacio para la libertad. Una libertad que Lorca quiere explorar desde lo personal, lo necesita,
y vive atado a esa ambivalencia de un hombre que no puede mostrarse, que no puede mostrar su sexualidad, que no puede mostrar su preferencia, porque socialmente está siendo condenado y es señalado como una de las personas que representa una izquierda depravada moralmente. Entonces, este elemento aparece después en otros momentos de la poesía de Lorca, también de las obras dramáticas de Lorca. Hay que recordar, por ejemplo, esa obra esencial dentro de la trilogía de Las mujeres solas, que constituyen Bodas de sangre, Yerma, y que cierran magistralmente La casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba exactamente es una alegoría a ese poder central, a ese poder que no permite que España se abra al resto. Y entonces esta casa, ubicada en cualquier planicie quemada por el sol de Andalucía, es la misma representación de España. Bernarda es ese poder central, esa mujer que, rodeada de hijas solteras mayores sin muchos encantos, intenta mantener un poder a como dé lugar y sobre todo intenta preservarse de el qué dirán. ¿Sí? Entonces es este juego alegórico de la misma España, la España que en ese entonces es el baluarte del catolicismo europeo. La parte más conservadora de ese catolicismo está en suelo español y después va a aliarse con la falange y con todo lo que representará el poder de los que están en contra de los republicanos, el poder que intenta conservar los mismos privilegios de la monarquía, que finalmente se hace realmente con la victoria una vez terminada la guerra civil en 1939 con la figura del generalísimo Francisco Franco. Entonces, cuando vemos esta idea que trabaja Lorca en la casa de Bernarda Alba, pensamos que va a suceder en España. Lorca anticipa ese enfrentamiento entre la vieja generación Bernarda y la nueva generación, su hija menor Adela, un enfrentamiento que es finalmente y que termina con la muerte de su hija menor como una simbología de que no hay salida si no rompen esos muros, si no se va tras esos muros, si no se busca un cuestionamiento mucho más allá de lo que España constituye en ese momento, un espacio que además se trabaja muy bien en la obra para hacer la alegoría, porque cuando Bernarda habla de quienes tienen los buenos principios, la buena moral, la frente en alto, esa prístina manera de ver el mundo donde el bien realmente está de su lado, son los que están dentro de la casa. Cuando habla de quienes son relajados moralmente, de quienes se dan a los placeres de la carne, de quienes cantan, de quienes festejan, de quienes trabajan poco, en fin, ella tiene una manera bastante maniquea de ver el mundo. Todo es nosotros y los otros, los buenos y los malos. Lógicamente ella piensa que es el bien y el bien supremo además y la razón suprema. Entonces es ese mismo juego de España, España cerrada, una España que no se abre a una Europa que está cambiando y España permanece atada a los viejos preceptos de una moral que ya se viene abajo y que Lorca intenta dinamitar con esta obra de teatro, su última obra de teatro representada ya no en suelo español, porque Lorca muere a los pocos meses de haber terminado la obra en el mismo año 1936, y es Margarita Xirgu, su amiga, a quien él le dedica la obra, quien la estrena en Buenos Aires. Entonces esta obra ve su primera y gran representación fuera del territorio español, porque básicamente después veremos que este poeta va a estar señalado durante muchísimo tiempo, durante todo el franquismo, como uno de los precursores del mal y de esa corrupción moral en España. Fue asesinado, murió fusilado al borde del camino como cualquiera. Tal vez más allá de un incidente oscuro estaba también un temor que todavía no se entiende, a lo que cuestiona, lo que cambia, lo que intenta hacer diferente la manera en que pensamos y entendemos el mundo. Pero fue este hombre que para bien o para mal es conocido, es además venerado por muchos, odiado y vilipendiado por otros todavía, y de quien
hay que seguir descubriendo porque todavía se siguen encontrando estos elementos más allá del morbo de lo que podía haber sido o no su vida o de lo que podía haber producido este hombre en otro tiempo, en otra época, en otro momento. Hay que entenderlo en su tiempo, en su momento, en su época, como una de las voces más revolucionarias de la literatura en lengua española. Entonces, este andaluz de ojos grandes y soñadores que quedó fascinado en su viaje a Cuba y juró comprarse un coche de aguas negras para ir a Santiago de Cuba, y además quedó también fascinado en su viaje a Nueva York y también lo hizo saber en Poeta en Nueva York. Lo vemos como un hombre que básicamente tiene muchas aristas y hay que entenderlo en cada una de esas aristas para intentar colocarlo con justicia en el momento en que le tocó vivir y para entender la obra que le tocó elaborar en ese propio tiempo. Entonces, este joven de ojos grandes, este andaluz que se sumó a la generación del 97, sigue despertando pasiones y por eso lo trajimos hoy aquí a Educa TV. Espero que lo que hemos compartido, lo que hemos conversado, haya permitido alumbrar un poco la imagen que usted tenía de Federico García Lorca. Será hasta una próxima ocasión, por supuesto, aquí en Telesucesos Canal 29. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí es un placer haber compartido este tiempo en Educa TV. Nos vemos. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.